Hola chicos y chicas, muchas gracias por venir a clase de químicas. Soy César, vuestro profesor de Más que Mates. Bien, en este vídeo vamos a hablar del concepto de enlace químico. ¿Qué es el enlace químico? Bueno, el enlace químico es el resultado de la competencia entre dos tipos de fuerzas cuando acercamos dos átomos. ¿Qué fuerzas son las que intervienen? Pues son fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. ¿Cuándo se va a establecer el enlace químico? Pues cuando las fuerzas de atracción sean iguales a las fuerzas de repulsión. Bien, nosotros sabemos perfectamente que los átomos están constituidos por un núcleo y unos electrones que orbitan alrededor de ellos. Perfecto. Y tenemos otro átomo con otro núcleo y otros electrones orbitando pues alrededor de este segundo átomo. Bien, entonces el enlace químico depende de la distancia entre los dos átomos. Si los átomos están alejados, pues ellos cada uno viven su vida y no tienen ningún tipo de preocupación. Ahora, si se van acercando los átomos, pues ya empieza a haber un tipo de interacciones que son las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. La fuerza de atracción entre el núcleo del átomo A, vamos a llamar a este átomo A y a este átomo B. El núcleo del átomo A atrae a los electrones del átomo B y el núcleo del átomo B atrae a los electrones del átomo A. Se van acercando y, claro, pero también hay que tener en cuenta de que los electrones de ambos átomos están cargados negativamente y por tanto hay repulsiones entre ellos, y los dos núcleos están cargados positivamente, entonces hay repulsión entre los dos núcleos. Entonces es una competencia entre las atracciones y las repulsiones. Es decir, nosotros tenemos unas fuerzas de atracción, núcleo, electrón. Núcleo positivo, electrón negativo. Por tanto, es una fuerza electrostática. Y tenemos unas fuerzas de repulsión que son de dos tipos. Núcleo positivo, fuerza electrostática, y electrón negativo, también fuerza electrostática. Entonces, ¿cuándo tiene lugar el enlace? Cuando este átomo A se enlaza con el átomo B, y tenemos aquí el enlace, pues cuando las fuerzas de atracción sean iguales a las fuerzas de repulsión. En ese momento, el sistema formado por esos dos átomos, es decir, la molécula, pues corresponde a un sistema muy estable. Si representamos la energía que tiene lugar en todo este proceso donde se van acercando los dos átomos, frente a la distancia, obtendríamos una gráfica de este tipo. Esta sería la energía potencial y esta sería la distancia. Cuando los dos átomos están muy alejados, pues yo tengo mi núcleo A y mi núcleo de mi átomo B, están alejados y, bueno, como están lo suficientemente alejados, no hay ningún tipo de interacción, luego la energía ni se entera. La energía no varía. Perfecto. Cuando ya están lo suficientemente cerca, ya empiezan a aparecer estas fuerzas de atracción y repulsión. Entonces, vemos, si lo representásemos, que la energía empieza a disminuir. ¿Por qué? Pues porque aquí el átomo A ya se está acercando mucho al átomo B. Entonces, la fuerza de atracción del núcleo del átomo A sobre los electrones del átomo B son muy grandes.
Y la fuerza de atracción del núcleo del átomo B sobre los electrones del átomo A también son muy grandes. ¿Vale? Entonces, estas serían las fuerzas de atracción del átomo A sobre los electrones del átomo B y del núcleo del átomo B sobre los electrones del átomo A. Y la fuerza de repulsión, pues como los núcleos están lo suficientemente aún alejados, aunque hayamos acercado los dos átomos, pero están lo suficientemente alejados, y los electrones aún no han entrado en un contacto íntimo, pues entonces las fuerzas de repulsión son pequeñas. Es decir, en este punto, por ejemplo, en el punto H, pues las fuerzas de atracción son mucho mayores que las fuerzas de repulsión. Perfecto. Si seguimos acercando los átomos, pues llega un momento que se observa que hay un mínimo de energía. Un mínimo de energía. Resulta que en este punto es cuando ya se ha formado la molécula. Mi átomo aquí, mi átomo B aquí, y se me ha formado el enlace. El enlace. Es decir, en este punto tenemos que las fuerzas de atracción son iguales a las fuerzas de repulsión. Y vemos que coincide en esta distancia con un mínimo de energía. La energía es mínima. La energía es mínima. Perfecto. Y ahí es cuando se ha formado el enlace. Vemos que la energía es mínima y que el sistema es estable. Bueno, esto es un concepto que debemos tener claro ya para siempre. Cuando un sistema sea muy estable, corresponde a un intercambio de energía o a una energía mínima, o al revés. Cuando estamos estudiando la energía y obtenemos un valor mínimo de energía, corresponde siempre a sistemas estables. Entonces, estabilidad y energía mínima son conceptos que están unidos completamente. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos los dos átomos que han formado su enlace, están estables y están a gusto. Pues si nosotros, pues aumentando la presión, aumentando cualquier propiedad física que podamos hacer que los átomos todavía se acerquen más, pues entonces ya ahí empiezan las repulsiones entre los dos núcleos y las repulsiones entre los electrones, ¿no? Y la energía empieza a subir. Empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Imaginemos este punto. Este punto aquí, que lo vamos a llamar punto N, ¿no? En ese punto, las fuerzas de repulsión son mucho mayores que las fuerzas de atracción. Fuerzas de atracción. En este punto, las fuerzas de repulsión son mucho mayores que las fuerzas de repulsión. En este punto, las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción. En este punto son todavía mucho mayores. Cada vez que subimos, las fuerzas de repulsión van venciendo a la fuerza de atracción. Muy bien, eso hace que la energía potencial del sistema vaya subiendo exponencialmente. Bien, si nosotros siguiésemos uniendo los átomos hasta el infinito y más allá, es decir, si unimos los átomos de forma que los núcleos entrasen en contacto, produciríamos una fusión nuclear, ¿no? Y esto corresponde pues a un máximo de energía, y en ese punto se produce lo que sería una explosión de fusión nuclear con la liberación de una energía inmensa, inmensa. Tened en cuenta que una explosión de fusión nuclear
pues equivale a miles y miles de bombas atómicas equivalentes a las que cayeron en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Imaginaros la energía que se libera cuando somos capaces de fusionar dos núcleos. Muy bien, chicos. Resumiendo, el enlace químico es un proceso donde intervienen fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión electrostáticas, ¿no? Tiene lugar cuando las fuerzas de repulsión y las fuerzas de atracción son iguales. Y si representamos el cambio de energía que tiene lugar cuando vamos uniendo los átomos, pues vemos que en el punto, a la distancia donde se produce el enlace químico, corresponde a un mínimo de energía y también corresponde a un punto de máxima estabilidad del sistema. Bien, a partir de ahí, si seguimos intentando unir más y más y más esos dos átomos, las fuerzas de repulsión van venciendo a las fuerzas de atracción, la energía que se va liberando se dispara y llega un momento de que si llegásemos a fusionar, a unir los dos núcleos, pues hay una liberación inmensa, inmensa de energía, que correspondería pues a una explosión de fusión nuclear. Muy bien, chicos, espero que este vídeo os haya ayudado, os haya aclarado conceptos e ideas, y si os ha gustado, pues me dais un like, yo os lo agradezco y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chavales.